Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buen día. Bueno, una vez más, Jan Ataújo, su amigo, ¿no? Y también colega del arte en la parte de lo que es la música andina, la música con vientos, zampoñas, quenas. Bueno, en este punto quiero tocar y quiero enseñarle a todos mis amigos y seguidores que me están viendo la técnica correcta y la forma, en base a mi experiencia como vientista, de cómo soplar la zampoña. ¿Entienden? O sea, hay muchas formas y muchos métodos de cómo soplar un tubo, ¿no? Una caña, ¿no? Lo normalmente es tocar el tubo, la caña, y canalizar de manera para abajo el aire, ¿no? O sea, soplar para abajo, como que para abajo. Pero en mi experiencia yo veo que no es correcto hacer eso. ¿Por qué? Porque, como saben ustedes, o si no saben, yo les cuento, les comento, yo toco zampoña desde que tengo 5 años, o sea, tengo casi toda mi vida tocando zampoña y dedicándome a la música, ¿no? Y hoy, que es el Día del Músico, más también me emocioné para hacer este video para todos los músicos y toda la gente que quiera aprender y encaminarse en la zampoña, ¿no? Estos conocimientos que voy a dar son prácticos, necesarios y muy útiles. Muy útil. Y a mí me ha funcionado toda mi vida. Y entonces quiero compartirle eso a ustedes. Un punto, cómo soplar la zampoña. O sea, cómo emerger el aire. O sea, directo, para abajo, para arriba, ¿cómo, no? Entonces, como digo en un principio, la mayoría tiene en mente soplar la caña para abajo, ¿no? O sea, también resulta. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros botamos el aire, canalizamos el aire, no sabemos si nuestro grosor de aire, o la magnitud, es así chiquita o más grande, no es muy calculable. A veces también tocamos y nos sisea por los costados, un poco se va por los costados, no va exactamente al tubo. Entonces, para evitar esos problemas y el tubo se llene de verdad bien, hay que nosotros soplar de manera diagonal. No, o sea, no directo, ni para abajo, mucho menos, sino diagonal. Algo así, ¿ve? Diagonal. ¿Por qué? Porque si nosotros botamos el aire en este tubo, en esta caña, bueno, yo ya lo sé, ¿no? Más o menos un cálculo qué aire y qué forma de colocación necesita este tubo, porque son años de experiencia. Pero entonces, si nosotros botamos el aire directo para abajo, el grosor de tu aire que botas puede ser tan delgadito que no puedes abarcar todo y tambalea. El tubo, por eso que sale mío no tan lleno. En mi técnica mía, en lo que yo he aprendido es soplar pero diagonal. ¿Entienden? Diagonal. El aire va hacia en la caña y rebota todas las paredes. Hasta abajo. Y regresa. Baja hasta abajo rebotando y regresa. Entonces es ahí donde el tubo se llena, porque eso acá, el aire va y vibra. Va hasta abajo, canaliza todo y vuelve a subir y baja y sube. Y ahí es donde se llega a este sonido. Ajá, diferente que un poco medio sordo, medio no tan englobado con poder y con, ¿no? Con buen sonido, ¿no? De calidad. Entonces eso es lo que yo a ustedes les estoy aconsejando y dando este tip, esta técnica que yo he aprendido en el transcurso de mi carrera artística como vientista, ¿no? Uno, soplar la caña diagonal, ¿entienden? No para abajo, nunca jamás, diagonal. Es un efecto para llenar la caña de una manera como la escuchan. No, sino, ¿entiendes? Se rebota más la caña. Un secreto para todos los pianistas que también tocan zampoña o para los zamponistas, ¿no? Entonces, ese es un punto. Practíquenlo en casa bastante, practíquenlo siempre y le va a resultar poco a poco. Ya. El segundo punto que quiero tocar, importante, importantísimo, es al momento de soplar la zampoña en la parte agudas, los más chiquitos, más o menos un cálculo, ustedes ya sacan más o menos un promedio. O sea, se llama esa parte de chiquitos, hay una zampoña que se llama chili, le dicen chili. Pero bueno, vamos a hacer los tubos más agudos, los tubos medios y los tubos, ¿no? Más graves, ¿no? Como estos. Y los medios son... y agudos. ¿Se dan cuenta? Entonces, para los agudos,
hay que pronunciar la sílaba ti, la T y la I, para los agudos. Para los medios, tú, T, U, tú. Y para los graves, to, T y O. Cuando tocamos una canción que estamos en el medio, por acá, por los tubos no tan graves ni tan agudos, tú, ¿no? Más o menos yo creo que el tú debería ser del si, de la zampoña, el do, el re, el mi, el fa sostenida y el sol. Hasta el sol, usar el tú. Una zampoña normal, ¿no? Al final 440, el sol mayor o otros le dicen mi menor, ¿no? Una zampoña la más comercial. El si, ¿no? El do, re, mi, fa sostenida y sol. De la, si, do, re, mi y para adelante los agudos, ti. Y del si para atrás el la, el sol, el fa sostenido, el mi, el re, el do, el si, algo así, etc. El to, porque es más grave, to. Tú. Y ti. ¿No? Para que también tengas esa colocación y te ayuda para que lees como tiene que ser el sonido. Vas de la mano con el sonido y con el tamaño de los chiquitos, con esa agudez, el ti. En el medio el tú y en los graves el to. Entonces, como dicen muchos, el to, o decir la letra T con el O o con la sílaba, pero con la vocal U o con la vocal I, o sea, la sílaba ti, tú o to, se usa más que todo en músicas, en ataques fuertes, de fuerza, de poder, como un caporal, un tincus, una saya, ¿no? Una música aguerrida. ¿Se dan cuenta? El to, para darle ese poder que requiere la música, ¿no? Que necesita. Entonces, y si vamos a hacer una música un poco más cadenciosa, sutil, melódica, la T cambiamos por la D. Sería di, du, do. Ya no ti, tu, to, ¿entienden? Entonces, por ejemplo, por una música... ¿no? Más románticas, ¿no? Ustedes me entienden. Entonces, esos son puntos que deben ustedes tomar en cuenta, ¿no? Y no, o sea, no tocar la sílaba tú cuando estemos en graves o en agudos, sino tener en cuenta usar el ti en agudos y usar el to o el do en los graves. Eso son lo que mayormente la gente conoce. En quena es casi lo mismo también, emplea. Para los agudos, terceras octavas, en quena, la I, medio más o menos U, y los graves, más englobados, O, ¿no? T y O, D y O, ¿no? Bueno, entonces yo aparte he sacado otras sílabas que ya les voy a enseñar en su momento. Uso la F en zampoña, en quena también lo uso, pero más en zampoña. F ya, el fa, pronunciando fa o fu, y también fi, ¿no? Pero con F. Ya después le digo eso para hacer una música un poco más veloz, en zampoña. Ya, después más adelante voy a hacer otra clase, ¿no? De zampoña donde explique eso más avanzado. Entonces, ya tenemos el punto de tocar la caña diagonal, ¿verdad? Entonces también tenemos el punto de la colocación, la sílaba correspondiente para cada tubo, ¿no? O sea, para los agudos, para los medios y graves. El tercer punto que quiero tocar es que al tocar los agudos, más que todo en el medio y agudos, la caña se pone más o menos en la mitad de este labio, ¿verdad? Inferior, del labio inferior. En la mitad. ¿Entienden? Pero cuando toquemos las cañas más grandes, como el de acá, y más, ¿no? Más graves, como el de un basto, entonces ya no lo ponemos en el medio, así como, ya no colocamos el labio inferior en la caña como en los agudos o en los medios, en la mitad, sino un poquito más abajo, para que nos dé esa calidad y poder sentarnos, porque se necesita más aire y más acomodadas, o sea, sentarnos bien, tener una buena posición en la caña más largas, que tienen un sonido más grave, ¿no?
Entonces, como explico, en los medios, la mitad. En los graves, como este caso, el fa sostenida, el mi, el re, el do y el si, y para adelante, hasta un basto más o menos, un poquito más abajo. Por ejemplo, mira, para la zampoña normal se coloca acá, ¿no? Vamos así. Pero un poquito más abajo y te da este poder. ¿Ven? ¿Cómo lo acomodo? ¿Entienden? Para que le dé el sonido como uno quiere, ¿no? Bien englobado, bien lleno. Ya son 3 detalles, ¿no? Entonces, eso practícalo bastante. Más la colocación con el to, más la posición del labio y también la forma de soplar, ¿no? En diagonal. En diagonal. La otra técnica que es importantísimo para mí, que no lo hacen muchos músicos, también profesionales, es esta, que yo manejo mucho esta, y con esta me inicié, y este es un punto importantísimo para llegar a tocar zampoña como Jan Atauge, o de este nivel que estamos hablando. Es que no tenemos que mover las manos para tocar la zampoña, nada. Si se mueve con tu vibración de tu cuerpo, pero no mover las manos. ¿Por qué? Porque las manos, cuando tocamos, no es tan precisa. Lo que tenemos que nosotros manejar y mover solo es pura cabeza, puro cráneo, pura cabeza, así, ya. Ahorita les explico, o le hago un ejemplo de cómo es. No mover las manos. Muchos mueven la mano, ¿no? También está bien y tiene su estilo bacán, ¿no? Eso es normal, hay muchos estilos, muchas formas, ¿no? No es la única forma como yo toco, el único estilo que Jan Atauge maneja. Pero es la versión que yo estoy dando para que ustedes puedan tocar, ¿no? De una manera un poco salir de los parámetros de una zampoña normal que todos tocan, ¿no? Darle algo extremo, más poderoso, un plus, o sea, más profundo, ¿no? Por ejemplo, alguna canción que solo muevo la cabeza, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Así suavecito, ¿no? Después para hacer efectos, ya, pues, ¿no? Por ejemplo, o sea, todo ayuda, ¿no? Las manos, para hacer efectos. Pero para tocar una zampoña, como tiene que ser, con esa calidad, con esa precisión, muevan pura cabeza. Yo nunca casi muevo las manos. Solo cuando hay momentos de hacer esos efectos, ¿no? Entonces, empleando todas estas técnicas que hoy hemos conversado, hemos hablado, voy a tocar una canción, ¿no? Y usando todos estos tips, para que vean cómo llega uno a tocar sabiendo todo lo que hoy les he dicho, ¿no? Y, o sea, llegando a dominar a menos a un cierto nivel para llegar a tocar así como hoy lo voy a enseñar. Y van a ver, en vivo y en directo. Vamos. A ver una canción. Bueno, vamos a hacer una improvisación, ya lo que fluye. Usando todos los tips de cómo les he dicho desde el comienzo, ¿no? A ver. Ya. Bueno amigos, espero les haya gustado, ¿no? Esta forma de cómo se toca la zampoña cuando se tiene muchos recursos y mucho trabajo, mucha dedicación, mucho trabajo, mucha disciplina para la música y para este instrumento que es muy poderoso. Gracias, compartan el video, suscríbanse al canal y bueno, saludos de su hermano y músico artista Jan Atauge.